El doctor Mark Zuckerberg. Hoy en día, nuestra sociedad gasta 50 veces más en tratar a personas enfermas de lo que invertimos en encontrar curas para que la gente no enferme. No tiene sentido. Y podemos arreglarlo. Mark Zuckerberg no es solo el polémico dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram. Junto a su esposa, la pediatra Priscilla Chan, el magnate de las redes sociales ha creado una fundación cuyo objetivo es llevar a cabo una revolución en el campo de la salud. En la CBS, la señora Zuckerberg revela su radical visión respecto al futuro de la medicina. Los objetivos de la Fundación son ambiciosos: abordar la salud mundial e intentar acabar con todas las enfermedades para finales de siglo. ¿Quiere acabar con todas las enfermedades? Sí. Hace 80 años la penicilina no existía. El progreso no es lineal. El microscopio cambió el mundo. La capacidad de secuenciar el ADN cambió el mundo. Nuestra fundación no dirige la investigación. Da a los científicos los medios para estar en la vanguardia y hacer esos descubrimientos. El ambicioso matrimonio Zuckerberg ya financia el Hospital Público de San Francisco, que lleva su nombre. Pero no están solos. Google, Amazon y Apple también están causando un seísmo en el sector sanitario. Sirviéndose de la tecnología y de sus recursos financieros casi ilimitados, estos gigantes digitales llevan varios años invirtiendo en el sector de la medicina. ¿Hasta dónde llegarán sus ambiciones? ¿Terminarán curando todas las enfermedades y nos proporcionarán un mundo ideal? ¿Podemos llegar a confiarles nuestro bien más preciado, nuestra salud? No hace mucho tiempo, Google era solo un motor de búsqueda. Apple fabricaba ordenadores y teléfonos, Facebook agregaba amigos y Amazon entregaba paquetes. Pero hoy los tres invierten en el sector de la salud. Empezando por Google, que nos conoce especialmente bien porque consultar su motor de búsqueda se ha convertido en nuestro primer reflejo cuando tenemos un problema médico. Que levante la mano quien haya acudido a Google en los últimos 60 días para buscar un medicamento, un síntoma o un diagnóstico. El 80% de las personas busca en Google en las 24 horas previas a acudir a urgencias. Google se ha convertido así en una suerte de enciclopedia médica 2.0 que nos libera de nuestra angustia cuando albergamos la más mínima duda sobre nuestra salud. Por su parte, Apple desarrolla dispositivos conectados para controlar nuestro cuerpo a diario: ritmo cardíaco, presión arterial, número de pasos dados, nivel de oxígeno en sangre, etc. Tim Cook, presidente de Apple, habla con el reportero estrella de la CNBC sobre las grandiosas ambiciones de su empresa. Estamos cada vez más involucrados en la salud a través de Apple Watch y otros dispositivos que hemos creado. Nuestro historial médico está en nuestro iPhone. Es un hito. Si miramos al futuro y luego echamos la vista atrás y nos preguntamos, ¿cuál ha sido la contribución más importante de Apple a la humanidad? La respuesta será la salud. Apple se ha atribuido la misión de proteger a la raza humana. Por su parte, Amazon ha adquirido una empresa llamada PillPack, una especie de farmacia online que nos envía nuestros medicamentos en un pastillero personalizado. ¿Hace eso tu farmacia? PillPack, una empresa de Amazon. El asistente doméstico Alexa, creado por Amazon, nos recuerda a qué hora tomar nuestro medicamento y si es necesario conectarnos directamente con un médico. Hola, soy la doctora Potter. ¿Cómo te encuentras esta noche? No muy bien. Te enviaré una receta de inmediato. Gracias, doctora Potter. Gracias, doctora Potter. Para millones de estadounidenses, los gastos médicos suponen un reto diario.
La medicina es mayoritariamente privada y muy cara. Los más vulnerables casi no tienen acceso a la sanidad. ¿Y qué proponen los GAFA? Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Sanidad gratuita para todos? Altamente improbable. No son ni mecenas ni altruistas. Las empresas de Silicon Valley tuvieron tanto éxito en la disrupción de otras industrias que actualmente algunos empresarios que han ganado mucho dinero y han tenido mucho éxito afirman que tienen que aplicar su pensamiento audaz a este sistema sanitario, que está maltrecho y necesita innovación. Desde la pandemia del COVID-19, los GAFA salieron a la luz. Pero detrás de la retórica, ¿qué proponen realmente? El dominio de los GAFA se puede resumir en dos palabras: The Cloud. Esta nube metafórica es un espacio de almacenamiento que nos permite guardar y acceder a toda nuestra actividad online de forma remota. Gracias a una potencia informática sin parangón y a Internet, los gigantes de la red asimilan constantemente nuestra información, incluidos los datos sanitarios. Hoy la guerra de los GAFA se concentra en la nube. ¿Por qué se alojan los datos en Google Cloud, en Azure de Microsoft o en AWS? Todos luchan por tener herramientas de análisis ligeramente distintas, con precios competitivos y estando cerca de las empresas emergentes para ayudarlas. Está claro que la guerra en la nube es la que regirá el campo de la salud en el futuro y no habrá necesariamente muchos vencedores. Pero el universo de la salud no está reservado a los gigantes tecnológicos. En los últimos años se ha formado una galaxia de empresas emergentes en el ámbito médico, principalmente en Europa. Una de estas jóvenes triunfadoras, Owkin, es una empresa francoamericana apoyada, entre otros, por el fondo de inversión de Google, Google Ventures. Su objetivo: analizar los datos médicos para desarrollar una mejor forma de tratar las patologías. Thomas Clossel, su cofundador, es médico especializado en cáncer y participa activamente en la revolución actual. Está convencido de que el futuro de la sanidad se jugará con los gigantes tecnológicos. Hoy día toda la economía de la MedTech, la tecnología médica, gira en torno a los datos médicos llamados data en inglés. Los datos médicos son todo lo que se produce a partir de un análisis del cuerpo humano. Puede ser un escáner pulmonar, un análisis de sangre o una prueba genómica. Y todos esos datos son el nervio de la guerra. Es el nuevo petróleo actual, porque probablemente sea igual de valioso o más. El análisis de los datos médicos por la inteligencia artificial está transformando la medicina y cambiará profundamente el lugar y el papel del médico. La medicina ha estado en muchos aspectos inactiva en los últimos años, y la gran disrupción que proviene de las grandes empresas tecnológicas sacudirá los cimientos de la medicina tal y como la conocemos. El doctor López Jiménez trabaja en la Clínica Mayo, en Rochester, Estados Unidos, considerada el mejor hospital del mundo. Enclavada en medio de las praderas estadounidenses, la Clínica Mayo se fundó a partir de una colaboración entre dos hermanos médicos y las monjas del convento de la localidad. La combinación de sus conocimientos y su visión ética al servicio de los enfermos dio lugar a la creación de una ciudad dedicada enteramente a la medicina. Desde el principio, los hermanos Mayo adoptan las prácticas de los médicos del mundo entero. Viajan por todo el mundo para aprender técnicas, adquirir conocimientos y traerlos a la clínica para mejorarlos. Y esto nos lleva al segundo principio, que es: siempre podemos mejorar. Si lo intentamos, siempre podremos hacerlo mejor que ayer. Esta institución sin ánimo de lucro se ha convertido en el modelo a seguir. La clínica quiere mantener su espíritu humanista y al mismo tiempo estar en la vanguardia de la revolución digital. Para ello, Mayo necesita gestionar y analizar el acervo de datos médicos que ha acumulado desde su creación, un patrimonio único y valioso. Hay tantos datos que no son utilizables o entendibles o inteligibles sin ayuda.
Google es noticia esta mañana al anunciar el nacimiento de una prestigiosa colaboración. Google Cloud se encargará de asegurar, almacenar y gestionar los datos de la Clínica Mayo. En una entrevista exclusiva pregunté a Thomas Kurian, director general de Google Cloud, cómo reforzará su posición esta asociación frente a sus grandes rivales, Amazon y Microsoft. Son unas empresas fantásticas, pero nosotros tenemos un conjunto único de activos. Tenemos la mejor plataforma de gestión y análisis de información del mundo y una ventaja material en la forma de construir algoritmos de inteligencia artificial a partir de datos. Nuestra plataforma permite a los sanitarios obtener datos clínicos y datos genómicos de los pacientes y crear un flujo de trabajo adaptado a sus necesidades. La misión de Google es organizar la información del mundo entero, y parte de la información más compleja es la relativa a la sanidad, la biología, la medicina y las áreas relacionadas. Nuestra asociación con Google forma parte de un enfoque que llevamos aplicando varios años, utilizar una mayor potencia de cálculo para analizar nuestros datos con más clarividencia. Los Big Data pueden ayudarnos a cuidar de nuestros pacientes de una manera mucho más precisa. Por ejemplo, con las pruebas de detección de cáncer. No solo los especialistas determinarán la frecuencia con la que hay que hacerse una mamografía, sino que al agregar millones de datos sanitarios recabados a lo largo de muchos años, el resultado en el Reino Unido será diferente al de Estados Unidos. Los resultados serán diferentes si estudiamos a una población de mujeres afroamericanas o de mujeres blancas, y así se podrá adoptar un enfoque más individualizado, lo que nos ayudará a determinar si se recomienda una mamografía a los 40, los 50 o los 60 años. Desde 2014, para consolidar su dominio en el ámbito de la inteligencia artificial, Google adquirió la empresa británica DeepMind. Juntos, crearon un evento tras inventar un algoritmo capaz de vencer a los mejores jugadores de Go. Desde entonces, sus equipos se dedican a los diagnósticos médicos, con el objetivo esta vez de rivalizar con los más destacados médicos e investigadores. Sian Hughes coordina sus trabajos con equipos de los hospitales más prestigiosos de Londres y Estados Unidos. Me incorporé a DeepMind poco después de que fuera adquirida por Google. El primer proyecto de investigación que realizamos fue con el hospital Moorfields Eye, aquí, en Londres. Moorfields es el mayor hospital oftalmológico de Europa. Y en él se trata a un ingente número de pacientes con enfermedades oculares que pueden provocar una pérdida parcial o total de la visión. El Dr. Piers King del Moorfields vino a vernos hace unos años y nos explicó que disponían de un escáner de muy alta calidad llamado OCT, escáner de tomografía de coherencia óptica, que muestra la retina, el fondo del ojo, con la precisión de un microscopio celular. Pero nos explicó que los expertos capaces de leer y hacer diagnósticos a partir de estos escáneres tardan mucho más en completar su formación. Cada semana realizamos varios miles de escáneres OCT que proporcionan imágenes de muy alta resolución del ojo de manera muy poco invasiva. Por desgracia, algunos pacientes tienen que esperar mucho tiempo antes de consultar a un especialista que pueda realizar estos escáneres, por lo que corren el riesgo de perder la vista entre tanto. Por lo tanto, nos planteó el reto de producir un algoritmo que permitiera identificar a los pacientes cuyo escáner presentara características que sugirieran una patología ocular que pudiera provocar una pérdida de visión. Con un escáner OCT, un algoritmo de aprendizaje automático podrá determinar si se trata de un problema de mayor o menor urgencia. Los beneficios potenciales para los pacientes son inmensos. Esta herramienta nos permitirá detectar mucho antes las patologías que producen la ceguera, lo que en mi opinión nos permitirá intervenir y tratar a esos pacientes mucho antes. Con su capacidad para descubrir una serie de síntomas que los médicos han ignorado durante mucho tiempo, Google los reemplazará progresivamente. ¿Por qué es mágico?
Contratamos a una becaria de Google, alguien muy inteligente. Cuando llega le enseñamos el aprendizaje de los aparatos. Entre los datos a comprobar hay imágenes de la retina y le decimos, haz la prueba con variables no relacionadas para entender cómo funciona. Cuando termina nos dice, la máquina predice el sexo de la persona el 75% de las veces, sea hombre o mujer. Nosotros le decimos, debes haber cometido un error, hazlo de nuevo. No hay diferencia entre el ojo de un hombre y el de una mujer. Ella regresa y esta vez no se equivoca. Ahora es el 90%. ¿Qué otra información hemos encontrado en el ojo? Encontramos los antecedentes de tabaquismo. Podemos predecir la edad, la hemoglobina A1C, la presión arterial y el sexo. Y esto ha abierto el camino a un nuevo campo de investigación, que los expertos han denominado oculomics, en que el ojo se utiliza como una ventana a la salud general del paciente. El ojo mostraría los signos precoces de una diabetes, de una enfermedad cardíaca en desarrollo o incluso de estar en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o Alzheimer. Al procesar cantidades ingentes de información médica, la inteligencia artificial es capaz de realizar grandes avances en materia de salud. No obstante, para seguir progresando, necesita alimentarse constantemente de nuevos datos médicos. Pero ¿a quién pertenecen estos valiosos datos? ¿Cuál es el problema de los datos médicos? El problema es a quién pertenecen. Si me hago una gammagrafía pulmonar en el Hospital Pitti-Salpêtrière de París, ¿pertenecen al hospital público subvencionado por el gobierno y por los impuestos o a mí? Porque es mi pulmón, es mi cuerpo. El problema es a quién pertenecen esos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una data economy, una economía de datos, un mercado de datos que permite extraer los datos de los hospitales y venderlos. Y sin embargo, son los médicos y sus pacientes los más afectados y quienes sufren los efectos secundarios de este mercado tan escasamente regulado. Nadie obliga a informarles cuando sus datos extremadamente sensibles pasan de mano en mano, o mejor dicho, de nube en nube. Una falta de protección realmente escalofriante. ¿A quién le gustaría que su cáncer, su depresión o su diabetes estuvieran a un solo clic de su empleador, su banquero o sus contactos en las aplicaciones de citas? El programa informativo de la CBS revelaría precisamente un escándalo que habría pasado desapercibido, de no ser por la valentía de un empleado de Google. Un supuesto denunciante afirma que no tuvo más remedio que revelar que Google está recopilando los historiales médicos de unos 50 millones de estadounidenses, sin comunicárselo a ellos ni a sus médicos. El denunciante ha afirmado que el proyecto Nightingale ha hecho sonar las alarmas, ya que presenta un riesgo para la seguridad al colocar los datos médicos en la nube. Como parte de dicho proyecto, Google obtuvo millones de historiales médicos de Ascension, un proveedor de servicios sanitarios, y los subió a Google Cloud. Google utilizaría esta información para mejorar la atención sanitaria y reducir los costes médicos, respetando estrictas normas de privacidad y seguridad. Los países que intercambian y venden datos médicos lo hacen con el pretexto de la anonimización. ¿Por qué digo que es un pretexto? Porque la anonimización no existe, y esto es especialmente cierto en Estados Unidos, porque en ese país se ha producido un fenómeno que realmente ha cambiado el mundo de los datos médicos, y se trata del denominado test genealógico. Consiste en unas pruebas que suelen ser salivales. Se escupe en un tubo y se analizan las células epiteliales de la boca para ver qué mutaciones portan las personas, mutaciones que implican una predisposición a diferentes enfermedades, incluidos los cánceres. ¿Pero por qué es importante? Porque podemos aceptar que estos resultados son en parte públicos, de modo que si alguien se hace una prueba genómica después de tener un cáncer, es decir, analizan el ADN de su tumor y de esa persona, podemos encontrar esa información en las bases de datos públicas que contienen esos informes genómicos. Así que cualquier prueba que contenga datos genómicos ya no puede ser anónima. Hay que dejar de hablar de anonimización porque es imposible. Hoy en día es solo un pretexto y no una realidad. Estas pruebas genómicas son bastante comunes. Fue el primer regalo en Amazon hace algunos años. Así que 23andMe, francamente, yo prefiero que me regalen una PlayStation 5. Pero también hay gente que regala pruebas de ADN en 23andMe. En unos años, 23andMe se ha convertido en el líder de las pruebas genéticas. Esta sociedad, creada con la participación de Sergey Brin, cofundador de Google, la dirige su exmujer, Anne Wojcicki. En lo tocante a los consumidores, el producto ha sido un éxito.
Por una módica suma recibimos una gran cantidad de información médica de nuestro genoma, como por ejemplo, nuestras probabilidades de contraer una determinada enfermedad hereditaria. Todo ello sin tener nunca que consultar con un médico. Y 23andMe puede disponer de esta abundancia de datos con libre acceso. Los descubrimientos son posibles gracias a los datos, y eso es lo que nos frena en este momento. Por un lado están Facebook, Google y todas estas grandes empresas con su segmentación publicitaria. Todo el mundo dispone de todo tipo de datos sobre ti, y utilizan esos datos para entenderte. Por desgracia, en el sector de la salud tenemos muy pocos datos. Así que si quieres ayudar a que avance la investigación, 23andMe te ofrece la oportunidad de contribuir a su plataforma. Con la información de nuestros 10 millones de clientes y toda la información autodeclarada, estamos haciendo grandes progresos en la industria farmacéutica. Y la mejor manera de ayudar a mis clientes a beneficiarse del genoma humano es encontrar una cura de forma preventiva. Hasta ahora, la búsqueda de nuevos tratamientos ha sido un coto reservado a las grandes empresas farmacéuticas. Al poseer una cantidad astronómica de datos médicos, los GAFA se están convirtiendo en un serio competidor para los laboratorios. Los GAFA son probablemente la industria farmacéutica del futuro. Si queremos hacer ensayos clínicos con 20.000 o 30.000 personas, ¿quién mejor que Google para hacerlo, que tendrá los datos adecuados para reclutar pacientes? Google, por ejemplo, tiene un proyecto llamado Verily, que es una estructura interna de la empresa que crea un registro global de datos sanitarios llamado Baseline, para poder en el futuro permitir a las industrias farmacéuticas encontrar a los pacientes adecuados con los criterios adecuados. Y al final, si queremos hacer un estudio con miles de pacientes, Google tendrá los datos personales adecuados para hacerlo. El mundo de la medicina se ocupa principalmente de los pacientes enfermos y dispone de pocos datos sobre la llamada población sana. Al recopilar y cruzar los datos de estos dos grandes grupos, los GAFA tendrán una visión de nuestra salud que nadie ha tenido antes. Una forma de omnisciencia que algunos intentan limitar. Es obvio que en Europa hay un límite claro para los GAFA y todas las empresas de datos estadounidenses. Y todas quieren venir a Europa, porque si quieres hacer un estudio clínico necesitas datos europeos para que sea aceptado por las autoridades europeas. Si queremos hacer inteligencia artificial que se pueda globalizar con datos europeos e incluso asiáticos en el futuro, hay que generar modelos de datos europeos. Así que estas empresas estadounidenses, si quieren ser globales, deben tener acceso a los datos europeos. Cuando las empresas de Silicon Valley lleguen a Europa con sus innovaciones, tendrán necesariamente que negociar con los gobiernos, algo que no sucede en Estados Unidos, ya que allí el 60% del mercado de la sanidad pertenece al sector privado. Por tanto, estas empresas están habituadas a operar en una economía de mercado. Las empresas de Silicon Valley que han puesto sus miras en el sector sanitario se enfrentarán a una realidad completamente distinta cuando se trasladen a Europa. Inevitablemente habrá tensiones. Debido a las innovaciones, la nube y las historias clínicas electrónicas por un lado, y al imperativo de mantener la información de los pacientes por otro. Con el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, Europa ha establecido un marco legal para proteger nuestros datos, entre ellos los médicos. En la primavera de 2020, cuando estalló el COVID, la mayor parte de nuestros gobiernos se dieron cuenta de que carecían de los medios tecnológicos para contener la pandemia. Francia prefirió confiar en los proveedores nacionales en aras de su soberanía. A ver, aprieta con fuerza mi mano. Pero muchos países europeos han cedido la gestión de sus valiosos datos médicos a los GAFA, con el Reino Unido a la cabeza. El Sistema Universal de Salud en Inglaterra cubre a toda la población. Todo ciudadano británico tiene libre acceso a la asistencia médica dispensada por el Servicio Nacional de Salud, el famoso NHS, que está directamente financiado por los impuestos.
De esta manera, el Reino Unido dispone de una base de datos médicos de las más codiciadas del mundo. Los sucesivos gobiernos británicos se han planteado monetizarla. El NHS, Servicio Nacional de Salud, es la joya de la corona británica. Los políticos y los primeros ministros, todos declaran que quieren protegerlo. Es un tema que une a personas de todo el espectro político, una institución de la que estamos muy orgullosos y que enciende nuestro patriotismo. Pero la realidad es que ha sido erosionada durante décadas por los sucesivos gobiernos, tanto laboristas como conservadores, y durante la pandemia del COVID la situación se agravó más. Mary Fitzgerald dirige Open Democracy, un colectivo de periodistas que supervisa la incursión del sector privado en el NHS, Servicio Nacional de Salud. En los últimos años, empresas de alta tecnología han ido acaparando poco a poco una parte muy significativa de la gestión del servicio sanitario. La falta de transparencia en la adjudicación de estos contratos ha llevado a Open Democracy a unir fuerzas con Foxglove, un grupo de abogados activistas. Juntos, emplazan al gobierno británico en los tribunales para exigir que se hagan públicos los detalles de sus acuerdos. Marta Dark es una de las más tenaces. Junto con Open Democracy, investigamos la implementación por parte del gobierno de un servicio llamado COVID-19 Data Store, una fuente única de información verificada que está a disposición de los responsables políticos en lo que concierne al COVID-19. La aplicación COVID-19 del NHS es un elemento esencial de la lucha contra el coronavirus. Gracias a la tecnología de preservación de la confidencialidad de Apple y Google, la aplicación nos ayudará a todos a vivir con seguridad. Nuestra preocupación no era la existencia de Data Store como tal, sino el papel preponderante de grandes empresas tecnológicas en su desarrollo, como Palantir, Amazon Web Services, Microsoft o Google. Además, la participación de estas empresas no era en absoluto transparente. Es un disparate. Es un servicio que pagamos los contribuyentes, pero ignoramos qué tipo de servicio se nos presta y qué recibimos los ciudadanos a cambio. ¿Esta va a ser la nueva normalidad? Se supone que la medida respondía a la emergencia del COVID, pero ¿no se convertirá esto en la nueva forma de hacer las cosas? Tiene toda la pinta. Bueno, podemos enfrentarnos a la falta de transparencia, pero... Caroline Molloy es una periodista de investigación especializada en el ámbito de la salud. Hay dos problemas en este tipo de contratos. Por un lado está el valor de los datos en sí. El valor de los datos del NHS se estima en 10.000 millones de libras. Disponemos de una base de datos muy completa, única en el mundo, gracias a nuestro sistema sanitario universal. Y por otro lado está el valor de la propiedad intelectual generada por el trabajo de aprendizaje automático realizado sobre este tipo de datos. Hablamos de un amplio abanico de datos, no solo los relacionados con el COVID. Esta base de datos contiene todo tipo de información, como el origen étnico-racial de las personas, sus antecedentes penales y otros datos muy privados y sensibles. Una de las cosas que más nos preocupó fue un informe publicado según el cual Palantir, una controvertida empresa tecnológica estadounidense fundada por el multimillonario Peter Thiel, partidario de Donald Trump, había aceptado el contrato a cambio de la simbólica suma de 1 libra esterlina. Todo el mundo se preguntó, ¿qué obtiene Palantir a cambio? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? ¿Qué ganan ellos? Quizás lo hagan sencillamente por buena conciencia ciudadana. El caso es que aceptaron el acuerdo por 1 libra. Posteriormente, el contrato se amplió y cobraron 1 millón de libras por la segunda fase, lo que sigue siendo una minucia para este tipo de contrato. Palantir se presenta como una empresa de software especializada en Big Data. Pero en la práctica, su software se ha utilizado principalmente en el rastreo de terroristas, inmigrantes ilegales y delincuentes por parte de la policía y el ejército estadounidenses. Su único competidor en el campo de la ingeniería liberticida es el Estado chino. El nombre Palantir es una referencia al cristal indestructible del Señor de los Anillos, la obra de Tolkien. Las cualidades omniscientes de esta bola de cristal permiten a los hobbits controlar su territorio llamado la Comarca.
¿Cuál es la misión de Palantir? Salvar la comarca. Salvar la comarca. Salvar la comarca. La misión de Palantir. Resolver los problemas. Más importantes del mundo. Para las instituciones más importantes. La misión principal de nuestra empresa ha sido siempre contribuir a que Occidente y en particular Estados Unidos sean los más fuertes del mundo en aras de la paz y la prosperidad mundiales. ¿Es normal que una empresa vinculada a la vigilancia se interese por nuestra salud? ¿Contribuye la guerra al progreso de la medicina? La investigación militar ha sido el germen de muchos avances importantes. Una población debe estar sana para poder resistir o luchar. Y lejos de toda polémica, es vital para el mantenimiento de nuestras sociedades. En su entrevista con la cadena CNBC, el director general de Palantir habla sin tapujos. El país con la inteligencia artificial más poderosa decidirá las reglas del juego. Palantir, protegiendo a los protectores desde 2004. Si le dices a la gente, Palantir es una empresa que participa en programas de contrainsurgencia en Irak y Afganistán y que ha gestionado las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos, ¿debería gestionar la base de datos del NHS? La mayoría de los británicos respondería que no. Palantir también intentó asumir la protección de los franceses durante la pandemia, pero el mercado de la vigilancia epidemiológica ha permanecido en manos de las autoridades sanitarias. Una maqueta de la Torre Eiffel, antigua gloria de la tecnología francesa, se alza en el cielo de Las Vegas. Aquí se celebra cada año el CES, el salón más importante dedicado al mundo digital. El gobierno francés financia una importante representación para promover las empresas tecnológicas punteras de Francia. Hola a todos, bienvenidos a nuestra velada. Me llamo Kat y soy la directora de la French Tech. Para los que no sepan lo que es, se trata de un movimiento global formado sobre todo por franceses, que intenta hacer de Francia uno de los mejores lugares para la promoción de los campeones en innovación tecnológica. Hoy en día la tecnología se ha convertido un poco en la nueva Guerra Fría. Cuando vemos el peso que tienen las empresas como Google y Amazon y las dificultades que a veces tiene Francia para enfrentarse a estos gigantes, estoy convencida de que la única forma de avanzar no es hacerlo nosotros solos, sino de la mano de toda Europa. Si en los próximos años no hacemos algo lo suficientemente drástico y ambicioso para garantizar la existencia de una Europa fuerte, capaz de hacerle frente a Estados Unidos y a China, nos quedaremos relegados a un segundo plano tecnológico. Si creamos un consorcio europeo global de aceleradoras, Europa puede ser el número 1 por delante de China y de Estados Unidos, y podrá desarrollar una inteligencia artificial de forma colaborativa entre todos los países. Y yo pondría la soberanía de los datos médicos en el primer lugar de la lista de prioridades de la Asamblea. Francia vela por el futuro de sus datos médicos. Su gobierno ha colocado a un ingeniero al frente del Ministerio de Sanidad para defender su soberanía y modernizar su sistema sanitario. Lo cierto es que nos han lavado el cerebro. Estamos obsesionados con los GAFA, en parte asustados y en parte fascinados por estos gigantes tecnológicos. Dominique Pon, ingeniero informático, es el creador de la infraestructura digital de la Clínica Pasteur de Toulouse. Su éxito en este campo le llevó a ser nombrado director. En la actualidad, es el responsable de tecnología digital en el Ministerio de Sanidad. Cuando empecé en esta clínica, yo venía del mundo de la industria, me dijeron que había que informatizar el archivo de pacientes, es decir, el archivo médico del hospital. Y me presentaron un estudio realizado por una gran consultora estadounidense que decía: no hay otra opción que adquirir un sistema, ya sea de IBM o de Bull. Y yo dije, no veo por qué. Lo que yo quiero es hacer cosas pequeñas y sencillas con la gente que está sobre el terreno, con los médicos de aquí. Vamos a construir nuestro propio modelo, nuestra propia startup. 3 años después, nuestro sistema se implantó en toda Francia, con humildad, porque correspondía al trabajo sobre el terreno, a una visión muy centrada en el ser humano. Y después de un tiempo, ¿qué pasó? Pues que en general, en el ámbito privado, los grandes operadores adoptaron las historias clínicas informatizadas en el mercado francés de la salud. Tras este éxito, el gobierno francés encargó a Dominique Pon un plan de 2.000 millones de euros para digitalizar la sanidad.
Nos han hecho creer que lo digital es algo grande, que no hay otras soluciones, que no hay otro camino posible que optar por soluciones enormes, por grandes sistemas. Es un poco como si nos quisieran hacer creer que solo existen bosques de baobabs. Y yo digo, no, eso no es cierto. Hay bosques de robles, de abedules, de matorral, así que construyamos nuestro ecosistema y nuestra visión de las cosas. Si no aprovechamos la soberanía digital, dentro de 10 años nuestros hijos llorarán porque no fuimos capaces de construir los cimientos de la soberanía. ¿Y qué importancia tiene lo digital para mí? Yo creo que nos jugamos el futuro de nuestro sistema sanitario. El negocio más lucrativo es el de los seguros de salud, lo que en Francia se denominan mutuas aseguradoras. Algunos gigantes tecnológicos invierten ya en este campo. Con Care, Amazon es probablemente el más avanzado. Después de probar sus servicios de seguro médico con sus empleados, los ofrece ya en un clic a sus clientes estadounidenses. ¿Ampliará pronto su oferta a clientes de todo el mundo? Amazon se convertirá en la mayor aseguradora de salud del mundo y nos dará acceso a todos los medicamentos. En el futuro nos entregará nuestro pastillero y otros utensilios como el tensiómetro. Nos conocerá perfectamente, sabrá si hemos tomado demasiada sal a través de sus pedidos de patatas fritas y nos restringirá su consumo. Lo que Amazon conoce sobre nosotros es asombroso. Navomita Dutta ha trabajado para varias empresas tecnológicas como la rama sanitaria de Uber y Oscar Health, una aseguradora médica totalmente digitalizada financiada por Google. La sanidad en Estados Unidos mueve 3.600 millones de dólares al año y no deja de crecer. Es casi el 18% del PIB de Estados Unidos y cada año esa carga financiera se incrementa. En los últimos años, a pesar del porcentaje del PIB que Estados Unidos destina a la sanidad, es la primera vez en la historia que la esperanza de vida de los estadounidenses desciende año tras año. El sector sanitario estadounidense se ha desarrollado con una multitud de actores privados, todos ellos con ánimo de lucro. Esto impulsa a la profesión médica en su conjunto a aumentar el número de procedimientos a veces evitables. El sistema norteamericano ha entrado así en una dinámica en la que es incapaz de reunir a todos los actores para promover una política sanitaria menos costosa y más eficaz. Nuestra sociedad es una sociedad de la enfermedad. Se centra en la enfermedad y no en el bienestar. Yo lo llamo la filosofía de Superman. Es el superhéroe que viene a rescatarnos de un monstruo malvado y nos salva. Es como cuando estás a punto de morir y te sometes a una operación. Y de golpe, el cirujano te salva de una muerte atroz, lo cual es genial. Cuando un bombero salva a un niño de un incendio en el 5º piso de un edificio y lo pone a salvo, nos impresiona y nos llena de admiración. Pero muy poca gente piensa en el inventor del detector de humo, que probablemente ha evitado miles de situaciones similares. Entre bastidores, esta revolución ya está en marcha. La combinación de Big Data e inteligencia artificial ha dado lugar a un tipo de medicina diferente. Una medicina en la que el número de camas de hospital tiene menos importancia que el diagnóstico individual y precoz. Una medicina en la que el objetivo no es esperar a que las personas se enfermen para tratarlas, y en la que el objetivo principal no es la curación, sino la prevención. El problema es que el principio de prevención aún no se aplica lo suficiente. La hospitalización es un fracaso de la atención ambulatoria. La atención ambulatoria es un fracaso de la atención domiciliaria. Y la domiciliaria es un fracaso de la atención comunitaria. Queremos arreglar la comunidad mundial. Estas bonitas promesas son suficientes para seducirnos y atraer a nuestros líderes. Pero en un tema tan vital como la salud, ¿podemos creer razonablemente en el dogma de fe que nos proponen los GAFA? Su intromisión en los rincones más íntimos de nuestra vida cotidiana ya se ha impuesto sin necesidad de un mandato político. Después de invertir en el diagnóstico y la curación, se han extendido al ámbito de la prevención. Y nos martillean con un mensaje. El cuidado de la salud es inseparable de una actividad física regular. Ávidos de información sobre su rendimiento, los atletas se equipan con herramientas cada vez más sofisticadas. Y los GAFA recogen estos valiosos datos. Pero lo más inquietante es que se están asociando con las principales compañías de seguros de Estados Unidos.
Los proveedores de servicios sanitarios, las compañías de seguros y las empresas también ven las ventajas de ofrecer el Apple Watch. Saben que puede suponer una gran diferencia en la vida de sus pacientes, clientes y empleados. Amazon y Google saben de nosotros mucho más que Apple. No es de extrañar que también ofrezcan pulseras conectadas para regular nuestras funciones vitales y nuestro comportamiento diario. En la actualidad, algunas aseguradoras, en colaboración con los GAFA, ofrecen recompensas a sus clientes más dóciles. Pero ¿y mañana? ¿Nos impondrán restricciones? Miles de clientes disfrutan de las ventajas del seguro de salud con el programa John Hancock Vitality. Hacen ejercicio con regularidad para ganar un Apple Watch y llevan una dieta saludable con la que ahorran hasta $600 al año en alimentación. Muchas personas son conscientes de los riesgos para su salud y de lo que deben hacer para mejorarla, pero no cambian sus hábitos. El reto es saber qué herramientas y soluciones cambiarán realmente nuestro comportamiento. Tenemos a nuestra disposición muchas herramientas que van desde la salud conductual hasta los programas de bienestar. Yo, por ejemplo, compruebo mi cuenta de pasos, pero no regularmente. ¿Cómo creamos soluciones que tengan un impacto real y produzcan los resultados que necesitamos? Hasta que no desarrollemos programas que demuestren su rentabilidad y su eficacia, estaremos estancados. Debemos, en efecto, tratar de resolver el problema de la prevención. Es ahí donde las redes sociales consideran que pueden intervenir, utilizando la información obtenida a partir de nuestros datos personales para transformar el comportamiento de los consumidores. Hablemos de los experimentos de contagio a gran escala de Facebook. Facebook ha estado probando, mediante la inclusión de señales subliminales en sus páginas, lo que podría influir realmente en el comportamiento y en las emociones en la vida real. Ahora sabemos cómo manipular esas pistas subliminales en línea para que tengan un impacto sobre un comportamiento o una emoción en la vida real. Sabemos que es posible hacerlo. Podemos ejercer ese poder y usar esos métodos, al mismo tiempo que sorteamos la conciencia de los usuarios. Poco a poco hemos ido cayendo en la red de experimentación de los gigantes de la red, por discretos que sean. En el futuro, ¿cómo podremos proteger nuestro libre albedrío frente al ataque de sus algoritmos? ¿Tienen aún nuestros estados algún margen de maniobra? Si el destino de nuestras democracias ya se juega en las redes sociales, ¿cuál podría ser su impacto en nuestra salud? Si alguien conoce suficientemente bien la biología y cuenta con suficiente potencia de cálculo y datos, puede hackear mi cuerpo, mi cerebro y mi vida. De hecho, puede entenderme mejor que yo mismo. Un sistema que nos entienda mejor que nosotros mismos puede predecir nuestras emociones y nuestras decisiones, puede manipular nuestras emociones y nuestras decisiones, y en última instancia puede tomar decisiones por nosotros. El escándalo de Theranos, empresa que ofrecía un sistema milagroso de análisis sanguíneos, no es la única estafa en el mundo de las startups. Su magnitud y que afectara al ámbito de la salud sacudió profundamente Silicon Valley. Pero allí siguen persiguiendo un sueño, que los pacientes se hagan cargo de su propia gestión sanitaria. Se supone que las nuevas herramientas digitales nos brindan mayor autonomía y simplifican nuestras tomas de decisiones. Estamos democratizando la salud. Estamos recuperando lo que las instituciones nos habían quitado y ofreciendo a los individuos la posibilidad de asumir el control de su propia salud. Aunque no se trata abiertamente de curarse a sí mismo, las posibles derivas de esta hiperindividualización causan vértigo. No hay más que ver las incertidumbres que ha suscitado en la sociedad todo lo que rodea al COVID-19 para preguntarse por la validez de tales promesas. Quiero animar a la gente a tomar posesión de su información genética. La ventaja de la genética es que nos da la oportunidad de saber cuáles son nuestros riesgos potenciales y pensar en cómo podemos prevenirlos. Y francamente, hoy los únicos que se preocupan por la prevención somos nosotros mismos y nuestras familias. No forma parte del sistema médico. Pero si los médicos ya no están al mando,
¿Cómo tomar la decisión correcta ante la avalancha de información médica que poseen y difunden los GAFA? ¿Se verán obligados los pacientes a decidir por sí mismos su propio tratamiento terapéutico? Durante 4.000 millones de años, todos los seres vivos, los dinosaurios, las amebas, los tomates, los seres humanos, todos los seres vivos, estaban sujetos a las leyes de la selección natural y a las leyes de la bioquímica orgánica. Pero todo esto está a punto de cambiar. La ciencia está sustituyendo a la evolución vía selección natural por la evolución vía el diseño inteligente. Pero no el diseño inteligente de un dios que está sobre las nubes, sino nuestro propio diseño inteligente y el diseño inteligente de nuestra propia nube. La nube de IBM, la nube de Microsoft, ellos son los nuevos motores de la evolución. Hasta ahora los médicos habían estado al mando, pero los actores de Silicon Valley empiezan a considerarlos como una rémora al progreso. ¿Podrían acabar siendo uberizados por la invasión de lo digital? Antes del COVID, la telemedicina se utilizaba de forma limitada. Los médicos no se sentían cómodos con ese método. Sin embargo, si se preguntaba a los pacientes, estos se mostraban muy interesados, aunque no sabían si el servicio estaba disponible y si lo cubría su seguro. El COVID-19 ha transformado nuestra forma de pensar en la prestación de servicios médicos y ha desmitificado la telemedicina, en especial la consulta médica a domicilio. La periodista de investigación Caroline Molloy se muestra escéptica ante estas nuevas prácticas. Vivo en una zona rural en la que se han cerrado los hospitales y los centros médicos y donde la gente tiene que desplazarse cada vez más lejos para recibir tratamiento. Todas las reformas parecían ir en la misma dirección, dificultar el acceso a la asistencia médica en persona. Nos explicaban las bondades de las alternativas digitales y nos decían: no importa si cerramos su clínica porque puede acceder a los servicios en línea. Es fácil imaginar el formidable potencial del Big Data que ofrece la progresiva desmaterialización de los servicios del Servicio Nacional de Salud. Lo que se desprende de los informes, de las auditorías de PwC y de otros documentos es que se trata de una auténtica fiebre del oro. Para estas empresas constituye una parte muy rentable. Quizás la más rentable del negocio tecnológico. ¿Cómo ganan dinero gestionando nuestros servicios sanitarios? Exprimiendo las áreas que les reportan beneficios. Identifican a qué nicho les interesa prestar su servicio y le sacan el máximo provecho. ¿Se preocupan por el resto? ¿Por las áreas que son caras y complejas y son la esencia misma de lo que debe ser un servicio público? No. ¿Por qué iban a hacerlo? No les resulta rentable. Sean cuales sean los avances tecnológicos, sean cuales sean las dificultades económicas, al final, cuando tienes cáncer, cuando tienes miedo de morir, lo único que va a contar es tener cerca a un ser humano con algún conocimiento y que mantenga una relación humana contigo. Eso es lo fundamental. Aunque tengas Google Analytics, que te permite saber todo tipo de cosas sobre cómo vas a morir, cuándo, el porcentaje de posibilidades, lo único que importa al final, y en eso consiste ser un ser humano, es que en algún momento vas a necesitar a alguien que transmita un poco de humanidad en la relación asistencial contigo. Es algo tan obvio, ¿verdad? Pone completamente en entredicho la relación terapéutica. Es algo de lo que todos nos hemos dado cuenta durante la pandemia. Por mucho que interactuemos con la gente en línea, hay algo que nos falta cuando no estamos en la misma habitación. Si de verdad queremos cambiar la salud, tenemos que centrarnos en lo que realmente importa. No basta con secuenciar el código postal de todo el mundo, debemos secuenciar su ADN. Tenemos que comprender todo lo que ocurre en su entorno. Esta vigilancia sistemática solo la pueden llevar a cabo los GAFA encabezados por Facebook. Pero ¿quién asumirá la responsabilidad política cuando los GAFA acaparen nuestra sanidad, convirtiéndose en proveedores insoslayables? Nuestros gobiernos, abrumados por la magnitud del reto sanitario, les han cedido el control con demasiada facilidad.
Estamos colaborando con investigadores de la Universidad Carnegie Mellon para llevar a cabo una encuesta generalizada en Facebook, preguntando a la gente qué tipo de síntomas presentan. Vamos a iniciar estas encuestas no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Esto incluye casi todos los países, excepto China y Corea del Norte. Esperamos que eso nos permita hacer comparaciones muy precisas entre países y entre cada región de cada país e identificar los lugares del mundo donde existe una mayor necesidad. Aunque Facebook ha demostrado que puede ser un servicio de utilidad pública, con tanto poder en sus manos, uno se pregunta por los verdaderos motivos de Mark Zuckerberg. ¿Vamos a dejar que unos algoritmos sesgados por una ideología incontrolable asuman el control de nuestros destinos individuales y colectivos? Algunos de los magnates más ricos y poderosos de Silicon Valley están investigando cómo alargar la vida, más allá incluso de las normas de la esperanza de vida. Se dice que los gigantes de Silicon Valley financian experimentos para preservar el alma. El famoso inversor en capital riesgo Peter Thiel está interesado en experimentos de transfusión de sangre. El peligro es crear un mundo discriminatorio. Nos dirigimos hacia un mundo en el que algunas de estas innovaciones estarán al alcance de los más ricos y poderosos sin ninguna regulación y no serán accesibles al ciudadano medio. No sé a dónde nos llevará todo esto, suena casi a ciencia ficción, pero ya estamos ahí.